Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver ahora la resolución de la separata de la semana número 4 para ver qué tal vamos a aplicar, cómo es que se aplican los conocimientos de la cinemática, del MRU, a estos pequeños problemas con los conceptos básicos que hemos dado, ¿correcto? Vamos a ver el problema número 1. Dice lo siguiente. La figura muestra la trayectoria de una partícula moviéndose a lo largo de una circunferencia, ¿no? Ahí vemos la partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia. Dice, determine el módulo del desplazamiento. Nos habla del desplazamiento, ¿no? Tú sabes que el desplazamiento es este, ¿no? Vamos a poner acá solución. Este es el desplazamiento, ¿te acuerdas o no? Dice que hallemos su módulo del desplazamiento de dicha partícula en el trayecto desde A hasta B. O sea, solamente este trayecto de acá necesitamos hallar su desplazamiento. El módulo del desplazamiento, o sea, si te piden el módulo del desplazamiento, ¿a qué se refiere? Al valor del desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es la longitud del desplazamiento? Te piden entonces su valor del desplazamiento. Ahora, hay una cosa que saber muy claro. La partícula se va a mover de esta manera, ¿sí? Esa es la trayectoria de la partícula. Si me pidiera a mí la trayectoria, la distancia recorrida de la partícula, diría que la partícula recorre toda esta longitud de arco. Pero me está pidiendo el módulo del desplazamiento, el valor del desplazamiento. Y tú sabes que el desplazamiento es igual a la variación de la posición, al cambio de posición. O sea, la posición final menos la posición inicial. O sea, me está pidiendo esta longitud. Este es el desplazamiento cuyo módulo tengo que hallar yo. ¿Correcto? Entonces, date cuenta. Si esto ya es 90 grados y el radio dice que vale R, acá está vale R, acá también debe valer R, ¿sí o no? Porque ese es radio. Tú sabes que radio viene a ser la longitud que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia. ¿Correcto? Entonces, fíjate acá, vemos un triángulo rectángulo muy conocido. Es un triángulo rectángulo cuyos lados son iguales, R y R. Y la hipotenusa sería la distancia, el módulo del desplazamiento, ¿no? Seríamos que hallar solamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuyo cateto de aquí es R y el cateto de acá es R. Entonces sería un triángulo donde podríamos hallar la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras, ¿correcto? Si yo puedo sacar este triángulo, vamos a poner acá el punto O, podría sacar este triángulo, ahí está el triángulo, mira. Este es el triángulo, donde este es 90, este es el punto O, acá vale R, y acá sería lo que quiero hallar, el módulo del desplazamiento, ¿no? Acá es el punto A y acá es el punto B. Este triangulito está acá. Entonces tenemos que usar la fórmula de Pitágoras, que dice la hipotenusa, o sea, la distancia, el módulo del desplazamiento al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más este de acá al cuadrado. Resolvemos eso y nos sale el módulo de desplazamiento en función de radio. Entonces esto me quedaría casi, ¿no? Raíz cuadrada, R cuadrado más R cuadrado, 2R al cuadrado, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces raíz cuadrada de 2R al cuadrado, porque hemos sumado los R al cuadrado. Luego, esta raíz va a ir para cada uno. Sería raíz de 2 por raíz de R al cuadrado. ¿Correcto? Una vez que hemos sacado raíz a los dos, bueno, raíz de 2 es raíz de 2, no tiene otra raíz. Aquí puedo eliminar el exponente con su radical y me quedaría solamente la R. Entonces, el módulo de desplazamiento, ¿verdad? Eso se pondría así ya, pondríamos así nada más. El 2 era cuando lo pase con una raíz, pero ya lo pasé con una raíz, me quedaría solamente el módulo de desplazamiento igual a raíz de 2 por R, ¿correcto? Esta es la fórmula que hemos utilizado entonces para hallar la respuesta. Esta es la fórmula pitagórica, ¿no? El teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. O si no, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Esta raíz es como si fuera el exponente de la hipotenusa. Y así es como se resuelve la pregunta. La respuesta debe ser raíz de 2R. Ahora, si no encuentras así, también puede estar expresado así, ¿no? R raíz de 2. Que viene a ser lo mismo, porque es un producto. R raíz de 2 por R es lo mismo que decirte R raíz de 2. Entonces la respuesta acá sería R raíz de 2. ¿Dónde está? Aquí está, mira la clave. R raíz de 2. Esa es la pregunta número 1. Vamos a ver la pregunta número 2. Dice,
Una hormiga describe la trayectoria que se muestra en la figura, formada por dos semicircunferencias. Acá hay una semicircunferencia, acá hay otra semicircunferencia. De 10 centímetros de radio en 10 segundos. O sea, cada semicircunferencia tiene un radio de 10 centímetros. Esta circunferencia también tiene un radio de 10 centímetros. Un radio viene a ser la distancia del centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la circunferencia. Eso es el radio, la longitud. Ahora me dice que ese recorrido que ha hecho la hormiguita lo ha recorrido en 10 segundos. Determine la rapidez media. Ahora, tú sabes que, por teoría, tú sabes que la rapidez que viene a ser la rapidez media es la velocidad, ¿sí o no? Es el módulo de la velocidad, es el valor escalar de la velocidad media. Entonces la rapidez promedio es igual a la velocidad promedio o a la velocidad media, ¿sí? Entonces vamos a calcular la rapidez media. ¿Cómo se calcula la rapidez media? Se calcula como la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, tú sabes que el tiempo ya te lo dan ya. El tiempo es de 10 segundos, ¿verdad? Me lo está dando el dato. El tiempo es de 10 segundos. Falta hallar la distancia recorrida. ¿Cómo vamos a hallar la distancia recorrida? Toda esta distancia va a ser arco 1 y toda esta distancia va a ser arco 2, L1 y L2. Acá tendremos que colocar el valor de L1 más el valor de L2. Lo dividimos, lo sumamos, lo dividimos y nos sale la rapidez promedio, la rapidez media, ¿sí? Ahí está, y entonces vamos a hallar entonces, ¿cómo hallaríamos este arco? Para eso en la teoría se te enseña una fórmula. Si tú quieres hallar el arco, la longitud de una circunferencia, vas a multiplicar 2pi por r, por el radio. Pero como si tú quieres la mitad de una circunferencia, sería la mitad de la semicircunferencia, la longitud de arco de la mitad de la circunferencia sería la mitad de esto, o sea, solamente pi por el radio, ¿sí? Entonces L1 sería pi por el radio, que es 10 centímetros, sería 10 centímetros. Y L2 sería lo mismo, pi por el radio, que viene a ser 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces L1 es igual a 10 pi centímetros, y L2 también sería 10 pi centímetros. Acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, L1 más L2, 10 más 10, 20 pi centímetros entre 10. Listo, cerito con cerito se me va, y me queda 2 sobre 1. 2 sobre 1, yo sé que tú sabes, es 1. Abajo es segundos, no son 10 segundos. Abajo es segundos porque te está diciendo que lo recorrió en 10 segundos. Entonces la rapidez media sería igual a ¿cuánto? 2 sobre 1 sale 2. 2 pi centímetros por segundo. Ahí está. Entonces esa sería tu respuesta a la pregunta. Buscamos 2 centímetros por segundo. Acá estaría 2 pi. 2 pi centímetros por segundo sería la respuesta a la clave C. Bien, chicos, ahora vamos a continuar con el problema número 3, que dice lo siguiente. Un móvil en t igual a 0 segundos tiene la posición x igual a menos 3 metros, y en t igual a 2 segundos su posición es x igual a más 9 metros. ¿Cuál es su desplazamiento? Muy bien, para resolver esta pregunta tenemos que acordarnos de la ecuación del movimiento. Colocamos acá, ecuación del movimiento. ¿Tú te acuerdas de la ecuación del movimiento? ¿Qué es lo que dice? Yo sí me acuerdo, te voy a explicar. La ecuación del movimiento dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad media o velocidad normal por el tiempo. Sí, eso es lo que dice la ecuación del movimiento. No sé si te acuerdas, en la clase pasada, en la semana 4, hemos hablado acerca de la demostración de dónde sale esta fórmula, ¿no? Sale del valor del desplazamiento, que es igual al cambio de posición, y tú sabes que el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Ahora, chicos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Te está diciendo que cuando el tiempo es 0, vamos a colocar acá, cuando t es igual a 0 segundos, la posición va a ser igual a menos 3 metros. Esa es la posición, o sea, esta de acá, ¿sí? Luego te dice, y en t igual a 2 segundos, su posición es 9 metros. La posición esta va a ser más 9 metros, ¿verdad?
Una vez utilizado esos valores, dice lo siguiente: ¿cuál es su desplazamiento? O sea, me pide el desplazamiento, o sea, el valor del cambio de posición, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Tenemos que hallar primero la velocidad, es lo que nos compete. Para eso nos dan estos datos. Mira, cuando t vale 0, cambiamos acá, a ver, ¿ya? ¿Cuánto vale la posición? Menos 3. Ponemos acá, menos 3 metros es igual a la posición inicial, que no la conozco, más la velocidad multiplicado por 0, por el tiempo 0. Sería 0, ¿verdad? Sería 0. Entonces la posición inicial debe ser de menos 3 metros. Esa es la posición inicial. Ahora vamos a reemplazar con el tiempo es 2. Cuando el tiempo es 2 sería, la posición final es 9, dice. 9 va a ser igual a la posición inicial, que vale menos 3, más la velocidad multiplicado por el tiempo, que ahora es 2 segundos, por 2. Menos 3 va a pasar a sumar porque está restando, pasa a sumar 9 más 3, 12. ¿Igual a cuánto? A velocidad multiplicado por 2. Aquí le vamos a sacar la mitad. La mitad, 1, la mitad, 6, ¿verdad? Entonces me quedaría que la velocidad sería igual a ¿cuánto? A 6 metros por segundo. Eso es la velocidad. Una vez hallado la velocidad, ya puedo calcular el desplazamiento. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? El desplazamiento se calcula como la velocidad. Mira, el desplazamiento se calcula como la velocidad multiplicado por el tiempo. Ese es el desplazamiento, ¿correcto? Entonces, como queremos hallar el desplazamiento de 0 a 2, cuando está en 0, en el tiempo 0 hasta el tiempo 2, entonces mi tiempo va a ser 2, ¿verdad? Vamos acá, el desplazamiento va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? A 6 de la velocidad por el tiempo que transcurrió 2 segundos. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Sería más 12 metros. Eso sería entonces mi desplazamiento. Buscamos la clave y acá estaría la clave 12 metros, ¿verdad? Porque la velocidad me salió positiva 6 y el tiempo que transcurrió fueron 2 segundos. Eso sería entonces el desplazamiento 12 metros, ¿no? También se puede hallar por el cambio de posición. Posición final menos posición inicial. 9 menos menos 3 sería 12. También me saldría la misma respuesta. Esa sería entonces la respuesta a nuestra pregunta 3. Vamos a ver ahora la pregunta número 4, que dice lo siguiente. Dice, la ecuación del movimiento de una partícula se define por la expresión. Y me dan esta expresión de acá. Dice x es igual a t cuadrado más 2t menos 3, donde x se expresa en metros y t se expresa en segundos, ¿correcto? Determine el módulo de la velocidad media desde t igual a 0 segundos hasta t igual a 2 segundos, ¿sí? Entonces, para resolver este problema, tenemos que acordarnos a qué es igual el módulo o cómo se halla la velocidad. Acuérdate que la velocidad se hallaba como la variación de la posición sobre la variación del tiempo, ¿no? Eso es lo que nos está dando de datos. Ahora nos está pidiendo reemplazar, ¿no? ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar nosotros, ¿sí?, en la ecuación de la posición para la posición final menos la posición inicial, y todo durante un tiempo de ¿cuánto? De 2 segundos. 2 segundos menos 0 segundos, ¿no? De 0 a 2. O sea, sería 2, sería la misma cosa. Ahora, ¿cómo hallamos posición F final? La posición final. Bueno, la posición final la vas a hallar cuando el tiempo sea 2, cuando t sea igual a 2 segundos. Y reemplazamos en la ecuación, sería t al cuadrado más 2t menos 3. Vamos a reemplazar, en vez de la t voy a colocar el valor de 2. Sería 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. ¿Cuánto sería 2 al cuadrado? Profesor, eso es 4. Muy bien. 2 por 2 también es 4, profesor. Muy bien. Menos 3. 4 más 4 es 8. Menos 3, 5, profe. Entonces sale 5 metros, es la posición final, ¿sí? Solamente hemos hecho cálculos sencillos. Ya está. Borramos esto de acá y ponemos que nos sale 5 metros. Ahora, ¿cuándo el tiempo va a ser cuánto? La posición, necesitamos la posición inicial. Cuando el tiempo va a ser 0. Cuando el tiempo es 0, cuando la t vale 0 segundos. Vamos a poner acá entonces posición inicial sería igual a ¿quién? ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Sería t al cuadrado más 2t menos 3.
Y si es 0 sería 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3 igual a ¿cuántos? 2 por 0 es 0 y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Solo me queda menos 3 metros. Ahí tendré entonces la posición final, la posición inicial. Simplemente tenemos que reemplazar posición final, 5 metros. Menos posición inicial, menos 3 metros. Ahí está, menos 3 metros. Todo sobre el tiempo. 2 menos 0, 2, profesor. ¿Cuánto me sale ahí entonces? Menos por menos, tú sabes que menos por menos sale más. Sería 5 más 3, 8. 8 entre 2, 4. Ponemos acá que la velocidad va a ser igual a ¿quién? Saldría 5, menos por menos más, ¿verdad? Sería 5 más 3, 8 metros. Entre 2, acuérdate que está en segundos. 2 segundos. Y tú sabes que 8 entre 2 me sale 4. 4 metros por segundo sería el valor de la velocidad, el módulo de la velocidad. La clave la C. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces sería la resolución de la pregunta número 4. Bien, chicos, vamos a ver ahora la pregunta número 5, que dice lo siguiente. Vamos a ver cómo se resuelve. Dice: en la figura se muestra la trayectoria descrita por un móvil. Indique la dirección aproximada para su velocidad media entre las posiciones A y la posición B. ¿Correcto? Bien, entonces, como esta es la posición A, vamos a ponerlo acá, posición A, y esta es la posición B, cierto no que el móvil está yendo de esta manera. Esta es la trayectoria del móvil, o sea, se está dirigiendo para allá, para la derecha. Entonces yo podría decir que esta es la posición final menos esta es la posición inicial. ¿Y a qué es igual la posición final menos la posición inicial? A la variación de la posición. Entonces la velocidad media se calcula como la variación de la posición entre la variación del tiempo, ¿correcto? Entonces, como me dicen que la velocidad media está hacia allá y la velocidad media, la velocidad de A está hacia la derecha, la velocidad de B está hacia la derecha, son lineales, ¿correcto? Entonces, como la posición depende, el cambio de posición depende del punto A y del punto B, podríamos decir que este es el módulo del desplazamiento respecto a la variación del tiempo, o de respecto al tiempo, como lo quieras llamar. También lo podemos poner solamente el tiempo, ¿sí? Entonces pregunta: ¿hacia dónde está la dirección de la velocidad media? Hacia allá. A esa dirección es la misma dirección ¿de quién? Del desplazamiento, ¿correcto? Así que si el desplazamiento se dirige de esta forma, este es el módulo, esta es la longitud del desplazamiento, este será el vector de desplazamiento, ¿cierto? Este es el vector de desplazamiento. Entonces, como el vector de desplazamiento se dirige hacia la parte, hacia el punto B de esta manera inclinada, entonces la dirección, ¿no? Me está pidiendo la dirección también de la velocidad media debe ser de esa misma forma, hacia la parte inferior, ¿no? Hacia allá. Este debe ser el módulo de la dirección. Esta es la dirección de la velocidad. Entonces la velocidad, su dirección sería esta. Su orientación sería para allá, su dirección sería para allá, ¿no? No me dan una medida exacta, un ángulo exacto por el cual yo pueda medir ningún valor exacto, así que lo que me pide simplemente es la flechita, el vector que representa la velocidad media. Como la velocidad media depende del desplazamiento, si el desplazamiento se dirige de esta manera hacia abajo, hacia el punto B, en la velocidad también su dirección será hacia el punto B de esa forma, en forma diagonal, yendo para la parte inferior derecha, ¿correcto? Entonces esta sería la flechita correspondiente a la dirección de la velocidad media, que depende del desplazamiento entre el punto A y el punto B. Vamos a ver ahora la pregunta número 6, que dice lo siguiente: la posición de una partícula está definida por la siguiente ecuación: R es igual a t al cuadrado más 1, punto y coma, t al cuadrado menos 1. Dice acá, donde R está en metros y t en segundos, determina la magnitud del desplazamiento en el tercer segundo de su movimiento, ¿sí? Entonces me está pidiendo solución, me está pidiendo en todo caso, en el tercer segundo de su movimiento, determinar el desplazamiento, ¿no? Solución. A ver, ¿a qué es igual el desplazamiento? El desplazamiento es igual, pues, a la variación de la posición respecto, bueno, en este caso solo sería la variación de la posición, ¿no? Este es el desplazamiento. ¿Y a qué es igual la variación de la posición? Tú debes saber que es igual a la posición final menos la posición
inicial, ¿correcto? Solamente me está pidiendo lo que recorre, ¿no? La magnitud de desplazamiento en el tercer segundo. Mira, imagínate una bolita, está recorriendo acá, ¿ya? Está recorriendo acá, acá, ¿sí? Esta es la distancia que recorre en un segundo, este es en un segundo, y acá es en un segundo, ¿sí? El primer segundo, el segundo segundo, el tercer segundo. Me está pidiendo lo que recorre la bolita en este tercer segundo. No en todo el recorrido, no en todo el recorrido, no. Solamente lo que recorre acá, en el tercer segundo de su movimiento. Entonces, ¿qué tiempo será en este punto? 1, 2, 2 segundos. ¿Qué tiempo será en este punto? 1, 2, 3, 3 segundos. Entonces ya tengo el tiempo para la posición final y para la posición inicial del movimiento que quiero calcular. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces yo diría lo siguiente, ¿no? Posición final menos posición inicial. El tiempo es el de acá, ¿no? En ese tiempo. Reemplazo y me sale la respuesta, ¿verdad? Tendría acá R es igual a, vamos a ver, cuando el tiempo que yo quiero recorrer, me dan dos distancias, ¿correcto? En el tercer segundo, cuando el tiempo vale 3, ¿sí? Sería entonces 3 al cuadrado más 1. Y el otro sería t igual a 3, sería 3 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahí tendría entonces los valores cuando el t vale 3. ¿Sí? Ahora, mira, como me está pidiendo determine la magnitud del desplazamiento, ojo, me pide la magnitud. En este caso el desplazamiento sería lo que estoy buscando el de acá, pero me pide solamente la magnitud. Entonces voy a reemplazar primeramente, ¿Cuánto me saldría cuando t vale 3? Me saldría acá 3 al cuadrado 9 más 1, o 10, ¿no? 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Y acá 3 al cuadrado 9 menos 1, 8 metros. Ahí está. Ahora cuando el tiempo vale 2, a ver, cuando el tiempo vale 2, ¿cómo sería? R es igual a ¿quién? El t vale 2, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Ahí está. Este es el R2 y este es el R3. Como me pide, en este caso me está pidiendo la variación de la posición, la variación de R va a ser R3 menos R2. ¿A qué sería igual esos valores? Vas a restar primera componente con la primera componente, ¿sí? Vas a restar. Esta es la primera componente, esta es la segunda componente. ¿Sí? Esta es la primera componente Y, esta es la segunda componente Y. Entonces vas a restar el del 3 menos el del 2, sería 10 menos 5. Eso me sale 5. Ya está, punto y coma. 8 menos 3, eso me sale 5 metros. Ahí estaría entonces la variación de la posición R. En este caso no se está tomando el X, se está tomando la R como variable. No hay ningún problema, ¿sí? Una vez calculado la variación de la posición, que es 5.5 metros, a esa variación vamos a calcularle su módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? El módulo de la variación de la posición pues se calcula con Pitágoras. Sería, este va a ser como tu X, este va a ser como tu Y. Sería raíz cuadrada de X al cuadrado, o sea de 5 al cuadrado, más Y al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. ¿A qué es igual eso? 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 veces 5 al cuadrado. 2 veces 5 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso, ¿sí? Me quedaría entonces módulo de la posición igual a ¿cuánto, chicos? Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 25, o sea 5 al cuadrado, 5. Me quedaría solamente raíz de 2 por 5. Pero eso lo puedo poner como 5 raíz de 2 metros. Y esa sería mi respuesta, ¿sí? 5 raíz de 2 metros. Entonces marcamos acá la respuesta, que es la C. 5 raíz de 2 metros, ¿no? Eso es lo que va a recorrer la longitud que hay entre esta y el tercer segundo de su movimiento. Entonces así sería la resolución de la pregunta número 6. Espero que haya quedado claro. Si no, volvemos a explicar brevemente, ¿no? Para los que no quedó bien claro, ¿ya? Primeramente sabemos que el desplazamiento es igual a la variación de la posición. Sabemos que se va a mover en el tercer segundo. En el tercer segundo sería tiempo cuando es 3 y antes del 3 el tiempo cuando es 2, ¿verdad? Sería la posición en ese tercer segundo. ¿Cuánto recorre? En ese segundo va a recorrer una distancia muy diferente, ¿correcto? Para eso te están dando los puntos.
Ahora analizamos, cuando el tiempo vale 3, reemplazamos en la fórmula, salía 10 y 8. Ahora cuando el tiempo vale 2, reemplazamos en la fórmula, quedaba 5 y 3. Esto es como si fuera mi x1 y mi y1, esto es como si fuera mi x2, mi y2. Ahora, si yo quiero hallar la variación, ¿te acuerdas de qué era la variación? La diferencia, la resta del final menos el inicial. ¿El final quién es? Cuando el tiempo vale 3. 10 menos 5, 5. 8 menos 3, 5. Y salió la variación 5, 5. A esa variación le calculo el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Por Pitágoras, ¿no? Acuérdate que Pitágoras proviene de esto, ¿no? Por acá es el x, acá es el y. Si mi x dice que vale 5, 5 estaría por acá, que es 90. Si mi y dice que vale 5, 5 estaría por acá. Y si quiero calcular el módulo, pues es un Pitágoras, ¿no? Si todo esto vale 5, todo esto vale 5, esto debe valer 5 raíz de 2, ¿no? Por Pitágoras se calcula entonces el módulo en este caso del desplazamiento, que es lo que te pide. Entonces así la respuesta sería la C. Bien chicos, continuando entonces con los problemas, el problema número 7 y el problema número 8. Dice lo siguiente. El problema número 7 dice, una hormiga emplea 10 segundos en efectuar la trayectoria desde A, B, C y M, ¿correcto? Determinar el módulo de su velocidad media, donde M es punto medio y el segmento AB. Aquí hay un pequeño error porque vemos que M está en el punto AC, en el segmento AC, no en el segmento AB. Así que aquí vamos a corregir la pregunta y colocar el segmento AC, ¿sí? Entonces va a ser punto medio, ahí está. Ahora, en la figura, observa bien claro que nos pide determinar el módulo de la velocidad media. Tú sabes que la velocidad media es igual a la variación del desplazamiento sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al desplazamiento. Pero tú sabes que el desplazamiento, solamente el desplazamiento, acuérdate. Desplazamiento, tú sabes que el desplazamiento es la variación de la posición sobre el tiempo, ¿correcto? Esa sería entonces la fórmula para que vamos a emplear nosotros. Tú sabes que la variación de la posición es igual a posición final menos posición inicial, ¿correcto? Ahí tenemos entonces la posición final y la posición inicial. Entonces, si el móvil comienza acá, va a dar la vuelta y va a terminar acá. Esta es la posición final y esta es la posición inicial. Nos está pidiendo todo este desplazamiento, todo ese módulo, cuánto vale ese valor. Entonces no nos pide todo el recorrido, solamente este de acá. Ahora, ¿cómo vamos a hallar este módulo, este valor desde el punto A hasta el punto M? Sabemos que este es punto medio, así que si acá yo le pongo la letra N, acá también será N, ¿verdad? Sería entonces todo 2N. Lo tendría así, tendría un triángulo rectángulo, inclinado, donde acá vale ángulo 37 grados, este vale 6 metros, y este es punto medio, este vale N y este vale N, ¿cierto? Como es un triángulo rectángulo de 37, acá ¿qué ángulo será? Si es 37,90, acá seguramente debe ser 53, ¿verdad? Un triángulo de 37,53. ¿Y qué dice un triángulo de 37,53? Dice que sus lados están en relación de 3, acá es como si fuera un 3K, acá es como si fuera un 4K, y la hipotenusa es como si fuera un 5K, ¿cierto? Claro, pero como me dice que acá vale 6, entonces esto debe ser 3 por 2 para que me dé 6. Acá entonces debe ser 4 por 2 para que me dé 8. Y la hipotenusa debe ser un 5 por 2 para que me dé 10 metros. ¿Sí? Entonces, si este vale 6 metros, este vale 4 por 2, 8 metros. Y esto vale la hipotenusa 10 metros. Pero como m es punto medio, cada valor sería 5 metros. Y acá sería 5 metros, ¿correcto? O sea, si esto vale 6 metros, todo esto debe valer 8 metros, porque es un triángulo de 37,53, la relación es de 3, 4, 5. Y todo debe valer 10 metros, pero cada uno ¿cuánto debe valer? 5 metros, y acá también debe valer 5 metros. Entonces, ¿cuánto vale la distancia del punto A al punto M? 5 metros. Entonces, reemplazamos su valor, que es 5 metros, sobre el tiempo que se demora en recorrer todo, 10 segundos. 10 segundos. Entonces, de ahí yo podría calcular el valor. Vamos a borrar esto. Ya lo hemos entendido.
podría yo calcular el valor de la velocidad media. ¿A qué sería igual la velocidad media? 5 entre 10, sería quinta 1, quinta 2, me saldría 1 sobre 2 metros por segundo. Pero 1 sobre 2 es igual que decirte si 0,5 metros por segundo, ¿no? 1 entre 2 se divide en decimal 0,5. La respuesta sería la letra A. Esta es la respuesta. Ahora vamos a ver el problema número 8. El 8 dice, una pelota es pateada al ras del piso hacia la pared a 20 metros, hacia una pared a 20 metros. O sea, imagínate, ¿no? Que estamos acá y acá está una pared y acá estás tú, ¿no? Ahí estás, mira. Y vas a patear una pelota a ras del piso a una pared que se encuentra a 20 metros de distancia. Ahí está, a 20 metros hay una pared. Esta de acá es la pared. Ahí está. Entonces, esta rebota llegando nuevamente a sus pies. O sea, va a rebotar, o sea, va a recorrer así, ¿sí? Y va a rebotar y va a llegar otra vez a tus pies. O sea, recorrido es que va y vuelve, ¿correcto? Dice, determina el módulo de desplazamiento y la longitud recorrida. A ver, el desplazamiento, ¿dónde inició? Aquí, en 0 metros, ¿sí? Aquí inició, avanzó 20 metros y regresó de nuevo a 0 metros. Quiere decir que el desplazamiento, ¿cuánto fue? Posición final menos posición inicial, ¿cierto? Ya dime, ¿cuál es la posición final? ¿Dónde terminó la pelota? En el 0, 0 metros. Menos, ¿dónde inició la pelota su recorrido? En 0 metros, 0 metros. 0 menos 0, 0, profesor. Ahí está, 0 metros sería entonces el desplazamiento. Y ahora la distancia recorrida. Me pide el módulo de desplazamiento. El módulo de desplazamiento salió 0. El valor de desplazamiento sale 0. Y la longitud recorrida sería, en todo caso, la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia que recorrió? A ver, de ida recorrió 20 metros. Más de vuelta recorrió otra vez 20 metros. 20 metros más 20 metros, 40 metros. Entonces la respuesta a la pregunta debe ser 0 metros y 40 metros. Buscamos la clave. 0 metros y 40 metros. 0 metros y 40 metros. A ver, no hay clave creo, ¿no? 0 metros y 40 metros. No hay clave, ¿no? Determina el módulo de desplazamiento y la longitud recorrida. La longitud recorrida no es hasta acá, porque lo que ha recorrido es ida y vuelta. Entonces, si la pared se encuentra a 20 metros, debe ser 20 metros de ida, 20 metros de vuelta. Entonces, la respuesta correcta debe ser 0 metros y 40 metros. Seguramente debe ser la letra B, ¿no? Solamente que aquí les faltó colocar un 0. En la letra B debe ser 0 metros y 40 metros. Entonces marcamos la letra B, corrigiendo en caso la separata esté mal puesta, corregimos ahí, ¿sí? Esa sería la respuesta entonces en la pregunta número 8. Ahí tendríamos entonces las respuestas de estas dos preguntas. Bien chicos, continuando entonces con los problemas, el problema número 9 dice lo siguiente. Si en t es igual a 0 segundos, un auto que efectúa un MRU, o sea un movimiento rectilíneo uniforme, pasa por la posición X sub 0, o sea X inicial, posición inicial igual a más 5 metros, llegando a la posición X igual a más 25 metros, en 4 segundos, tiempo igual a 4 segundos, determine la ecuación de su movimiento, ¿sí? Entonces chicos, ¿cómo haríamos esa pregunta, no? Acuérdate que en T0, mira, acuérdate, dice que si en T, cuando T vale 0 segundos, el auto que efectúa un MRU pasa por la posición inicial de más 5 metros. Eso es cuando el tiempo es 0, ¿no? Pasa por la posición inicial 5. Llegando a la posición, dice en ese tiempo, X igual a 25, pero el tiempo 4. 4 segundos ya llega a la posición de más 25 metros, ¿correcto? Determina la ecuación de su movimiento, es lo único que te pide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tipo de problemas? Pues simplemente reemplazar, ¿correcto? Vamos a acordarnos cuál es la ecuación del movimiento. Pones acá, ecuación del movimiento de MRU. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Pues tenemos que saber que la ecuación del movimiento es la siguiente.
posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Y vamos a reemplazar entonces, ¿sí? Me dan los siguientes datos, ¿no? Yo digo, posición final, no la conozco, posición inicial, 5 metros por segundo, más la velocidad, no la conozco, pero el tiempo vale 0, ¿no? ¿Dónde me sale la posición igual a 5 metros? Ya, bueno, esa es la posición inicial. Se deducía que la posición cuando el tiempo es 0, tanto la posición inicial como la posición final te tiene que dar también 5 metros, ¿correcto? Ahora cuando el tiempo es 4, sería entonces posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición final es 25 metros. La posición inicial ya la conozco, 5 metros más la velocidad por el tiempo. El tiempo es 4 segundos. 25 menos 5, vamos a colocar solamente 5, ya las unidades las dejamos para el final. 25 menos 5, si este es 5, pasa a restar 20, es igual a la velocidad por 4. Cuarta, la velocidad vale 5 metros por segundo. Ahí tengo el valor de la velocidad. Tengo la posición final, la posición inicial y tengo la velocidad. Ya puedo encontrar la ecuación del movimiento. Acuérdate que la ecuación es posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la ecuación final? La ecuación sería cualquier posición que tú quieras hallar va a ser igual a la posición inicial más la velocidad, que viene a ser 5, multiplicado por el tiempo que tú le quieras otorgar. Quiere decir que tú puedes hallar cualquier posición del movimiento siempre y cuando tú le asignes un valor al tiempo. Si el tiempo es de 4 segundos, 4 por 5, 20 más 5, 25. Si el tiempo es 1, sería 1 por 5, 5 más 5, 10. Y así sucesivamente le puedo dar valores al t para encontrar, en este caso, una posición requerida, una posición exacta. Entonces, esta sería mi ecuación del movimiento que estaba buscando. ¿Cómo la hallé? Simplemente reemplazando los datos en la ecuación del movimiento de la fórmula que hemos dicho. La primera es para hallar la posición inicial. La segunda, en cuando el tiempo es 4, es para hallar la velocidad. Una vez que tienes la posición inicial y la velocidad, ya podemos reemplazarlo otra vez en la misma ecuación del movimiento para hallar la ecuación del movimiento, en este caso del problema número 9. ¿Sí? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta sería la A, ¿verdad? X es igual a 5t más 5, y está 5t más 5 está en desorden, viene a ser la misma cosa. La clave es la letra A. Vamos a ver el problema número 10, que dice lo siguiente. La ecuación de una partícula con MRU a lo largo del eje X se define mediante la siguiente expresión, y te dan esta expresión. X es igual a 2 menos 5t, donde X se mide en metros y t en segundos. Determina el desplazamiento entre los instantes cuando el tiempo vale 2 segundos y cuando el tiempo vale 5 segundos. Para la resolución de este problema pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que reemplazar en la fórmula que nos están dando. Cuando la posición es igual a 2 menos 5t, es igual que esta, ¿verdad? Simplemente vamos a asignar valores. Nos determina el desplazamiento. Ahora, si te pide hallar el desplazamiento, tú sabes que el desplazamiento se calcula como la variación de la posición. Y tú sabes que el desplazamiento es igual a la variación de posición, lo cual sería posición final menos posición inicial. Esa sería entonces la fórmula que vamos a emplear. Primeramente, la posición final. ¿Cuál es la posición final? Cuando el tiempo vale 5 segundos. A ver, cuando el tiempo vale 5 segundos, la posición final, ¿cuánto sería? 2 menos 5 multiplicado por 5. La posición final sería entonces 2 menos 25. Sería menos 23 metros. La posición final me daría menos 23 metros. ¿Correcto? Porque 2 menos 25, menos 23 metros. Ahora, ¿cuándo mi tiempo va a ser 2 segundos? Cuando el tiempo es 2 segundos, ¿cuánto sería la posición? O sea, en este caso mi posición inicial, donde va a iniciar el movimiento de los 2 segundos. La posición inicial a los 2 segundos sería 2 menos 5 por 2, porque el tiempo ahora vale 2. Muy bien, entonces sería acá 2 menos 5 por 2 sería posición inicial igual a 2 menos 10, ¿verdad? Porque 5 por 2 me da 10, y 2 menos 10 sería menos 8 metros. Entonces la posición inicial me daría menos 8 metros. Tengo la posición inicial, tengo la posición final. ¿Puedo hallar o no el desplazamiento? Sí, el desplazamiento sería posición final menos 23 metros menos la posición inicial menos 8
metros. ¿Cuánto me daría el valor del desplazamiento? Menos 23 menos 8, menos 31, ¿verdad? Menos 31 metros. Eso sería entonces, ese sería el valor del desplazamiento. ¿Sí? En este caso, le doy la respuesta. Siguiente expresión, donde ya determina el desplazamiento entre instantes. Ya está, 2 segundos y 3 segundos. Dividieron la fórmula, ¿verdad? Si está todo correcto, hemos reemplazado la ecuación, hemos reemplazado como se debe, y esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta correcta. 5 por 5, 25, ya que era 2, sería 2 menos 25 menos 23, correcto. Ya que sería 2 por 5, 10, menos 10, 2 menos 10, menos 8. Correcto también. Y sale acá la suma, ¿no? 8, 9, 10, 11. Nos hemos confundido en algo. Mira, acá nos hemos confundido, por eso que no nos sale claro. ¿En qué nos hemos confundido? En algo muy sencillo. Porque es posición final, que es esto, menos 23, menos la posición inicial, que sería menos 8. ¿Te das cuenta? Menos 8 metros. Entonces tenemos que colocar así con paréntesis. Si no, no habría clave. Bueno, acá el desplazamiento es igual a menos 23 metros, menos por menos, más 8 metros. Ahí estaría la diferencia, ¿verdad? Porque es menos la posición inicial. Y la posición inicial es menos 8 metros. Entonces sería acá, desplazamiento igual a menos 23 más 8. ¿Cuánto es menos 23 más 8? Signo diferente se resta, se pone signo mayor. Lo que sería 13, 8, 5, ¿verdad? 15 sería, ¿no? Menos 15, porque el mayor es 23. Entonces este sería el valor de desplazamiento. Mi respuesta sería la letra B. Ahí está. Simplemente tenemos que acordarnos que siempre es una diferencia, ¿sí? Acá hay una diferencia que tenemos que acordarnos y resaltar bastante al momento de resolver este tipo de problemas. Chicos, bien, ahora vamos a ver la parte de la tarea en la semana número 4 para ver cómo se resuelven este tipo de problemas un poquito más complicados con gráfica para que lo puedas entender mejor. El primer problema es como los anteriores. Escucha bien, dice 1. Dos móviles se mueven en el eje X, siendo las ecuaciones de sus movimientos x1 igual a 1 más 5t y x2 es igual a 25 menos 3t, donde x está en metros y t en segundos. Determine la posición en metros en la cual se llegan a encontrar. Si tú quieres hallar la posición en la cual se quieren encontrar, ambas ecuaciones tienen que ser la misma para que halles el tiempo y con ese tiempo puedas hallar la ecuación en la cual ellos se quieren encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo diría posición 1 es igual a la posición 2, donde la posición 1 es 1 más 5t, igual a la posición 2, donde va a ser 25 menos 3t. Cuando ambos son iguales es porque se van a encontrar, ¿no? Porque te dice hallar la posición, hallar cuál determine la posición en la cual se van a encontrar. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Al resolver esta ecuación sería 5t más 3t, 8t, 25 menos 1, 24. Octava, t vale 3 segundos, ¿no? Porque 24 entre 8 me da 3. Una vez hallado el tiempo de encuentro, el tiempo en el cual se van a encontrar, podemos reemplazarlo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que darnos cuenta que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿correcto? Si yo quiero hallar la posición en la cual se van a encontrar, es cuando el tiempo va a ser 3 segundos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo el tiempo, ¿qué me faltaría hallar? Me faltaría hallar la posición inicial, ¿sí? Entonces yo diría lo siguiente. ¿Cuánto es, si el tiempo es 3 segundos, cuánto es la posición? Reemplazamos, ¿no? En la primera ecuación, posición 1 sería 1 más 5 por 3. Sería posición 1 igual a 1 más 15. Entonces la posición 1 me saldría 16. El resto ahí sería 16 metros, ¿no? Entonces en la posición 2 me debe salir lo mismo. Claro, me va a salir lo mismo porque la posición de encuentro va a ser a los 16 metros. Esa es la posición de encuentro. Entonces me dice, determine la posición en la cual se llegan a encontrar. Pues la posición que se llegan a encontrar es cuando x vale 16, ¿no? Si quieres lo hacemos con el x2, ¿verdad? En x2 es igual a ¿cuánto? 25 menos 3t. Sería 3 por el t que vale 3. El tiempo vale 3. Sería posición igual a 25 menos 9, porque 3 por 3 es 9. Y x me saldría acá 16 metros. ¿Ves? Sale lo mismo.
porque la posición en la cual se van a encontrar es a los 16 metros, ¿no? Porque el tiempo de encuentro es 3 segundos. Entonces la clave sería la letra A, donde la posición es igual a 16. Esa es la respuesta. A ver, la pregunta número 2 dice: una partícula experimenta un movimiento rectilíneo cuya gráfica posición versus tiempo es la siguiente. Ves ahí la posición. Acá en este punto, cuando el tiempo es 3 segundos, la posición es 0. Cuando el tiempo es 0 segundos, la posición es menos 12. O sea, el cuerpo iba avanzando desde la posición inicial, que viene a ser menos 12, hasta la posición final, que viene a ser 0, ¿no? Cuando divide 3 segundos y el tiempo es 0. Yo diría acá, menos 12 es la posición inicial y la posición final sería el punto 0, ¿verdad? La posición menos 12 es la posición inicial y la posición final es el punto 0, ¿no? La posición 0. Este es en el eje X de los metros. Ahora, en el tiempo ha transcurrido 0 segundos cuando la posición era menos 12 y cuando eran 3 segundos la posición ahora es 0 metros, ¿no? O sea, ha pasado de menos 12 a 0. Dice, determinar la posición cuando el tiempo vale 5 segundos. Cuando el tiempo es 5 segundos, ¿dónde será la posición? ¿Dónde estará la posición? No se sabe. Para eso usamos la fórmula. Posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero yo, para poder usar la fórmula para cuando el tiempo vale 5 segundos, porque es lo que me pide, yo tengo que saber cuándo es la velocidad. ¿Y puedo calcular la velocidad de esta gráfica? Claro que sí se puede calcular, ¿no? ¿Cuánto vale toda esta distancia? Vale 12. ¿Cuánto vale toda esta distancia? Vale 3, ¿no? Entonces yo puedo calcular de aquí, ¿no? Sabiendo que este es el ángulo de inclinación θ, acá también sería θ, ¿verdad? Entonces con ese θ yo puedo hallar la tangente de θ. Acuérdate que en la gráfica, tú sabes que la velocidad se halla como la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Entonces la variación de la posición sería esta resta, esta distancia, o sea 12, sobre el tiempo, que sería esta distancia, 3 segundos. Y eso me da 4 metros por segundo. La velocidad media es de 4 metros por segundo. Esa velocidad es esta, ¿sí? La posición inicial es menos 12, ahí está. La posición inicial hemos dicho al comienzo que es menos 12 metros. Entonces yo puedo hallar la posición en el tiempo, cuando el tiempo vale 5, la puedo hallar, ¿no? Diría la posición es igual a la posición inicial, que es menos 12 metros, más la velocidad, que es 4, por el tiempo, que viene a ser 5. Yo quiero hallar cuando el tiempo es 5 segundos. Entonces la posición sería menos 12 más 5 por 4, 20. La posición sería más 8 metros. Esa sería entonces mi respuesta. La respuesta es la letra C. Así como se resuelve ese tipo de problemas, en las cuales tú tienes que saber más o menos cómo calcular, en este caso, cómo agarrar las definiciones, cómo aplicar las definiciones a los problemas con gráficas. Muy bien. Bien, chicos, vamos a resolver ahora el problema número 3, que dice lo siguiente. Dada la gráfica posición versus tiempo de dos móviles A y B, determine la diferencia entre los módulos de sus velocidades. Entonces, nos dan la gráfica posición versus tiempo, y tú debes recordar lo siguiente, que cuando tenemos la gráfica posición versus tiempo, la velocidad se calcula como la variación de la posición sobre el tiempo, ¿correcto? Entonces yo veo acá el móvil A que se desplaza desde la posición 0 hasta la posición 30, ¿no? Posición final 30. Entonces toda esta es la variación de A, que sería 30, porque va de 0 a 30. Y el tiempo que lo recorre pues sería de 10 segundos. Entonces yo diría lo siguiente, que para la posición A, la velocidad de A sería 30, que sería la variación de posición, sobre el tiempo, que sería 10 segundos. Le sacamos décima y me sale 3 metros por segundo. Ahora, la velocidad en B sería la misma cosa. El problema es que B comienza ¿dónde? B comienza ahora en la posición 20. Ahí sería su posición de inicio. Entonces tendría que trazar una paralela. Tendremos que trazar una paralela para podernos dar cuenta que B inicia de la posición 20 hasta la posición 30, donde todo esto de acá sería la variación, sería 10. ¿Por qué? Porque de 20 a 30, ¿cierto? No que pasan 10. Claro, pasan 10 metros. Entonces todo esto sería el desplazamiento, 10 metros, de 20 a 30.
y el tiempo sería el mismo que la 10, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo calcular la velocidad de v. La velocidad de v sería 10, que sería el cambio de posición, sobre el tiempo, que sería 10 segundos. 10 entre 10 me sale 1 metro por segundo. Entonces yo podría decir que la velocidad de A menos la velocidad de B sería 3 metros por segundo menos 1 metro por segundo. Y ahí me saldría 2 metros por segundo. ¿Correcto? Esa sería mi respuesta en la pregunta número 3. En la pregunta número 4 nos dice: un móvil describe una trayectoria rectilínea cuya gráfica posición versus tiempo, como se muestra en la figura. Dadas las siguientes proposiciones, indique cuál es incorrecta. ¿Sí? Para iniciar, este móvil nos da la posición inicial. ¿Sí? Nos dan la posición inicial, pero hay un problema. No nos dan la posición final. La posición final sería esta, en este punto, pero no nos las da. Lo que nos da es que este móvil se va a mover en la posición final hasta esta posición que no la conozco en un intervalo de tiempo. ¿En qué tiempo se mueve? Para el tiempo 0 y para el tiempo 10. O sea, el movimiento va a ir creciendo de 0 a 10, va a haber un cambio de posición. Se va a realizar el movimiento. Pero mira, cuando el tiempo transcurre de 0 a 10, hay movimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio de posición, ¿correcto? O sea, hay desplazamiento. Pero, desde esta posición, en el tiempo 10 al tiempo 20, mira, solo pasa, ¿correcto? Solamente es la misma posición. ¿Te das cuenta? El tiempo 10 al tiempo 20, la posición no cambia, porque esta posición y esta posición es la misma posición. Entonces no hay un cambio de posición. Y entonces preguntan, del punto 10 al punto 20, del tiempo 10 al tiempo 20, si no hay un cambio de posición, si la posición es 0, ¿qué se cumple? Que la velocidad también tiene que ser 0 metros por segundo. Eso es condición. Cuando no hay desplazamiento, no hay velocidad. Pero sí podría haber un recorrido, un espacio recorrido, que es muy diferente allá en la posición. Pero si yo voy de 0 a 10, veo que sí hay un movimiento. De 0 a 10, ¿cuál sería el movimiento en sí? De 0 a 10, si el tiempo es 0, comenzaría en esta posición. Si el tiempo es 10, terminaría en esta posición que no conozco. Yo podría decir por ecuación de movimiento, yo podría decir, ¿no? Acuérdate la ecuación del movimiento, que sería posición es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Y yo podría decir, si la posición es x, es igual a la posición inicial, que es menos 7, más la velocidad, que no la puedo hallar, no la conozco porque no conozco la x, el cambio de posición, ¿sí? Pongo velocidad por el tiempo sí lo conozco, es 10 segundos, ¿sí? Esa sería entonces mi ecuación. Pero, escúchame, yo puedo hallar la velocidad, no la puedo hallar, pero sí la puedo deducir, ¿no? Sería posición final, la posición x, más 7 entre 10, me daría la velocidad. ¿Se entendió? El menos 7 pasa a sumar y el 10 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la velocidad va a depender de qué posición estemos hablando. Si la posición fuera 1, sería 7 más 1, 8. 8 entre 10, 0,8. Si la posición fuera 3 metros, se movería hasta el número 3, hasta el 3, hasta el más 3. Sería entonces 3 más 7, 10 entre 10, 1 metro por segundo. Entonces todo va a depender de la posición que sea en X. Pero esta posición no nos la dan, no nos las dan. Y si no nos dan la posición final, no podemos hallar la velocidad, solo la podemos definir en base a ese punto que no conocemos, pero no la podemos hallar porque no tenemos la posición final, ¿sí? ¿Se puede hallar la posición final? La pregunta es, la posición inicial es menos 7, pasa por el punto 0, eso es cierto, ¿no? Pero ¿se podrá hallar la posición final? Esa es la pregunta. Veo que no. Incluso en este punto, durante ese punto el tiempo tampoco lo conozco, pero sí sé la posición final. La posición final es 0. En ese punto la posición final es 0. El tiempo no lo conozco, la velocidad tampoco, pero la posición va a ser 0. Cuando la posición es 0, el tiempo es un tiempo que no conozco, pero es menor a 10. ¿Te das cuenta? Entonces hay cosas que no se pueden deducir en una gráfica y tenemos que tener en cuenta en eso. En este caso solamente nos piden el incorrecto. Dice, ¿el movimiento se efectúa entre x igual a menos 10 y x igual a más 10? No, el movimiento se efectúa de menos 7 hasta un x que no conocemos, ¿no? Entonces no podríamos estar en este rango. Entonces esta sería la incorrecta. Sí, hay varias incorrectas. Por ejemplo, estuvo 20 segundos en movimiento,
veo que el tiempo fue de 0 a 20 segundos, pero estuve en movimiento solamente desde el menos 7, desde el 0 hasta el 10. Como te podrás dar cuenta, el movimiento solamente fue de menos 7 hasta el punto X, que no lo conocemos. ¿Te das cuenta? Después del 10 ya no hubo movimiento, pero el tiempo siguió corriendo. Hubo desplazamiento, quizás hubo un recorrido, pero no hubo un desplazamiento, ¿no? Entonces no podríamos decir que es correcto. Dice, en el intervalo del tiempo 0 igual a 10, de 0 a 10, o sea, de 0 segundos a 10 segundos, su rapidez es 2 metros por segundo, tampoco lo podemos deducir, ¿no? Porque para poder deducir la velocidad que hubo desde el 0 al 10, tenemos que hallar en todo caso la posición del movimiento, la velocidad, ¿no? Si quiero hallar el tiempo cuando vale 10, cuando el tiempo vale 10, ¿cuánto es su velocidad? Date cuenta que la velocidad no depende del tiempo, la velocidad depende de quién. Cuando el tiempo vale 10, mira, justamente cuando el tiempo vale 10, depende de la posición, entonces no podemos hallar la velocidad, no se puede deducir. Incluso, ¿no? Si tú quisieras deducir, acá el tiempo, la posición debería ser 13, ¿no? Porque 13 más 7 es 20, 20 entre 10 me daría 2, ahí estaría correcto. Pero no podemos decir nada porque no conocemos la posición. Dice, su velocidad media en el intervalo de tiempo de 0 a 20 es de 1 metro por segundo. De 0 a 20 me pide ya su velocidad media. La velocidad media es el cambio de posición entre el tiempo. El cambio de posición, como te dije, depende, ¿no? Depende. De 0 a 10 sería menos 7 a este punto que no conocemos. Entre 10 me daría la velocidad. Tampoco la podemos hallar. Tampoco se puede hallar. A los 5 segundos de iniciar el movimiento, el móvil pasa por el origen de coordenadas. O sea, a los 5 segundos, cuando el tiempo es 5. Si el tiempo es 5 segundos, dice si el móvil pasa por el origen de coordenadas. ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver, si el X fuera 0, sería posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. No podremos hallarlo, ¿por qué? Porque si fuera 0 acá sería menos 7, más la velocidad tampoco la conocemos, no podemos hallar la velocidad por el tiempo, que sería 5. Entonces, no podríamos podríamos hallar la velocidad, pero no estaremos asegurando que cuando el tiempo es 5 pasa por el origen. No sabemos, no podemos decir nada. ¿Te das cuenta? Entonces, esta pregunta tampoco se podría resolver. Entonces, la incorrecta sería la A, que nos verifica que comienza del menos 10 al más 10, cuando en realidad es de menos 7 hasta un punto que no sabemos cuánto es. ¿Sí? Esta es la pregunta, esta es la respuesta. En la pregunta número 4, la respuesta es la A. Bien, ahora vamos a ver el problema número 5 de la tarea, el último problema de la separata, y vamos a ver cómo se resuelve. Dice, dos nadadores A y B efectúan un movimiento rectilíneo de uno de los extremos de una piscina de 70 metros de largo, con una rapidez constante de 3 metros por segundo y 4 metros por segundo respectivamente. Entonces, hasta este punto podemos nosotros imaginarnos una piscina, ¿no? Donde acá está el punto A, extremo, y acá está el punto B, ¿cierto? Donde te dice que el punto A viaja con 3 metros por segundo. 3 metros por segundo y el punto B con 4 metros por segundo. Pues acá velocidad de A, 3 metros por segundo, y velocidad de B, 4 metros por segundo. Sería entonces la velocidad de cada uno. Si al llegar al otro extremo de estos retornan inmediatamente, determine luego después de cuánto tiempo se cruzarán por primera vez. O sea, ellos van a volver, ¿no? Van a ir al extremo y van a regresar. Él también va a ir al extremo y va a regresar. Pero en ese intercambio de extremos va a llegar a un punto en el cual se van a encontrar por primera vez. Eso va a ser el punto P. Entonces, al punto de encuentro, ¿no? En ese punto de encuentro, se está pidiendo después de cuánto tiempo se cruzarán por primera vez. O sea, ¿en qué tiempo se van a cruzar cuando uno esté yendo al otro extremo del otro? Me está pidiendo el tiempo de encuentro. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, para eso me doy cuenta que la distancia que hay es de 70 metros, porque la piscina dice que de extremo a extremo es de 70 metros de largo. Entonces la distancia que los separa a los dos es de 70 metros. Ahí está, esa es la distancia que separan a las dos personas. Entonces yo puedo calcular de ahí el tiempo de encuentro con la fórmula que hemos enseñado en la teoría. Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad del primero más la velocidad del segundo, ¿cierto? Entonces el tiempo de encuentro sería igual a la distancia, que sería 70 metros, entre la velocidad 3 más 4, 7 metros por segundo, ¿no? 70 entre 7 me sale 10. Metro con metro se va, me salen segundos.
10 segundos sería entonces el tiempo de encuentro. Esa sería mi respuesta. La clave de la respuesta A. Respuesta 10 segundos. ¿Sí? Esa sería la respuesta al problema número 5.